Buenos días, buenas tardes, Dios les bendiga. Como vean ustedes el video, en la mañana o en la tarde, vamos a predicar un tema hermoso. A mí me gusta mucho este tema, se llama un Dios trino. Vamos a hablar de la Trinidad de Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, la Trinidad de Dios se llama el tema. Vamos a leer un pasaje, solamente un versículo vamos a leer, que está ahí en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, en el versículo 7. Primera de Juan 5, 7. Dios lo bendiga. Mi nombre es Bonifacio Olivares Salce, pastor de la iglesia de Jerusalén, aquí en Ciudad Victoria. Y vamos a ver este tema de la Trinidad de Dios. Voy a leer el primera de carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra de Dios: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, nuestro Padre Celestial; el Verbo, que es nuestro Señor Jesucristo; y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, dice Juan. Vamos a una oración. Padre, le damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Bendecimos su nombre, le adoramos. Le damos gracias por este tema precioso, la Trinidad de Dios. Bendiga, Señor, este tema en los que van a escucharlo y verlo. Bendiga la iglesia, bendiga a todo aquel creyente, Señor, que le agrada su palabra, que busca de su presencia. Padre, denos una palabra buena, pura, pacífica, que venga de usted, el Padre de las luces. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la Trinidad de Dios es una doctrina hermosa, preciosa. Es una doctrina también muy útil para los que predicamos la palabra de Dios. Si usted es un predicador, si usted es un pastor, un evangelista, la doctrina de la Trinidad le va a ayudar a entender las demás doctrinas que hay en la Biblia. Gloria a Dios. Pero vamos a ver la Trinidad de Dios en la Biblia. Vamos a ver aquí en la palabra, porque alguna vez escuché un comentario de alguna persona que decía: bueno, es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Bueno, tampoco la palabra Biblia aparece aquí, ¿verdad? Pero sabemos que existe la Biblia. La Trinidad está muy sustentada en muchos pasajes de la Escritura, pero solamente vamos a ver algunos porque es un tema muy profundo. Vamos a ver primeramente la Trinidad de Dios en la creación. La Trinidad de Dios en la creación. Recuerden que estamos hablando de la Trinidad de Dios en la Biblia. Vamos a verla en la creación. Vamos a Génesis. Si usted tiene una Biblia Reina Valera versión 1960, es muy buena versión. Hay otras versiones muy buenas también, pero es la que regularmente nosotros utilizamos, versión Reina Valera 1960. Entonces vamos a empezar a ver la Trinidad en la creación. Aleluya, gloria a Dios, amén. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí está el Padre. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando del Padre. Luego, después dice el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está el Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo, Dios eternos, coeternos uno con otro, omniscientes, omnipotentes, toda la gloria, toda la majestad para ellos. ¿Dónde está el Hijo? Porque estamos hablando de la Trinidad en la creación. ¿Dónde está el Hijo? Bueno, el Hijo aparece, nuestro Señor Jesucristo aparece en el siguiente versículo, en el versículo 3, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y apartó o separó Dios la luz de las tinieblas,
y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la mañana y la tarde de un día. Esto fue en el primer día. Ahí aparece el Padre creando todas las cosas. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aparece el Espíritu Santo ordenando todo. Dice que estaba sobre la faz del abismo, se movía sobre la faz de las aguas. Y aparece el Hijo siendo la luz del mundo. Recuerda que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de vida. Y en San Juan 1:5, el apóstol Juan dice de Jesucristo: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces entendemos que esta luz que aparece aquí en Génesis 1:3 es nuestro Señor Jesucristo, porque la luz física del sol, la luz del sol, de la luna y las estrellas fue hecha hasta el cuarto día. Entonces, ¿quién es esa luz que aparece aquí en Génesis? Estamos hablando de la Trinidad en la creación. Nos vamos al Evangelio según San Juan para poder entender quién es esa luz de Génesis 1:3. El apóstol Juan dejó bien claro en su Evangelio que Jesucristo es esa luz que estaba en el principio en la creación, la Trinidad en la creación. Escuche, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron, dice aquí, contra ella. Gloria a Dios. Pero ahí vemos la Trinidad en la creación: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creando todas las cosas. Gloria a Dios. El Hijo también es creador y también estuvo en la creación. Le cito otro pasaje muy conocido también, Hebreos 1:1. Dice: Dios, habiendo hablado a nuestros padres en otro tiempo por los profetas, de muchas maneras, dice, muchas veces y en otras maneras en otro tiempo por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. O sea, el escritor de Hebreos también cita Génesis 1:3 y también concuerda con el Evangelio según San Juan el capítulo 1, del versículo 1 al 5. Le da esa característica a nuestro Señor Jesucristo también de ser creador, porque dice: en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, al que constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Por eso dice ahí que dijo Dios sea la luz, porque el Hijo entró en la creación y fue esa luz, gloria a Dios, donde se hicieron todas las cosas. Gloria a su nombre. Entonces aquí vemos la Trinidad de Dios en la Biblia, la vemos creando. El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo creando. Gloria a Dios, aleluya. Este es el tema, se llama la Trinidad de Dios, la Trinidad en la Biblia. Ahora vamos a ver otra vez la Trinidad aquí. Fíjese cómo está ahí en Génesis y se sustenta con pasajes de San Juan, del Evangelio según San Juan, y también con pasajes de Hebreos. Hay más pasajes que podríamos ver, pero el tema es profundo. Gloria a Dios. Después estaremos haciendo más predicaciones acerca de este tema, que es una doctrina muy hermosa. Vamos a ver la Trinidad ahora, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero vamos a verlo ahora en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. San Mateo capítulo 3, ahí también aparece la Trinidad. Se manifiesta la Trinidad en Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 13. Le voy a leer desde el versículo 13 en adelante. Este es un momento muy importante aquí en el bautismo, porque el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, va al Jordán a bautizarse. ¿Para qué? Para comenzar su ministerio, que duró 3 años, para predicar la palabra con poder. Gloria a Dios. Para cumplir ese pasaje de Isaías, ¿verdad? Dice que en Isaías
Dice que Él vendría para dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos, sacar a los presos de la cárcel del pecado, ¿verdad? Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, dice el Señor, aleluya, y me ha ungido, me ha enviado a predicar. Entonces Jesucristo tenía que venir a bautizarse al Jordán con Juan el Bautista. Vamos a leer el pasaje, y aquí se manifiesta también la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lea conmigo San Mateo capítulo 3, versículo 13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le resistía o se le oponía mucho, diciendo: yo he de bautizarte a ti. Dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan quería que Jesucristo lo bautizara a él, porque Juan había dicho, dice, yo a la verdad os bautizo en agua, pero detrás de mí, o tras de mí viene uno que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Juan sabía lo que es el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, que se lo da Cristo. Gloria a Dios. Entonces Juan tenía que bautizarlo en el Jordán, pero Juan decía, yo quiero que tú me bautices a mí. Gloria a Dios. Dice, entonces respondió Jesús y le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir con toda justicia. Entonces Juan le dejó. Dice, y Jesús, después de que fue bautizado, es decir, fue sumergido en el río Jordán, en las aguas del río Jordán fue bautizado, fue sumergido, dice, subió luego del agua y los cielos le fueron abiertos. Los cielos le fueron abiertos, dice, gloria a Dios, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, es decir, ahí está el Hijo bautizándose, viene el Espíritu Santo, no como si fuese una paloma, sino en una semejanza, dice, como paloma, gloria a Dios, porque Él es poderoso, que venía sobre Él, dice, y he aquí una voz en los cielos que decían, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, gloria a Dios, aleluya. Entonces, aquí está el Padre en los cielos, dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que le agrada, que tiene complacencia en Él. Está el Espíritu Santo descendiendo sobre el Señor Jesucristo que se acaba de bautizar, y está el Hijo subiendo del Jordán de bautizarse. Entonces vemos la Trinidad en la creación, vemos también la Trinidad en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, el Señor Jesús va al desierto a ser tentado por el diablo, ayuna 40 días y 40 noches, es tentado, resiste la tentación, y después de eso es llevado por el Espíritu Santo a predicar con poder a todas aquellas regiones. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver ahora la Trinidad en la iglesia. Cómo trabaja la Trinidad de Dios, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en la iglesia. Entonces ya lo vimos en la creación, lo vimos aquí en el bautismo, vamos a verlo ahora en la iglesia. Vamos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. La Trinidad en la creación, la Trinidad en el bautismo de Cristo, la Trinidad en la iglesia. Gloria a Dios. Vamos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Aquí escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe aquí, y la Biblia nos revela cómo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un equipo de trabajo. Gloria a Dios, aleluya. En la iglesia, que somos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. Si usted ha creído en nuestro Señor Jesucristo y ha sido lavado con la sangre preciosa de Cristo, usted es parte del cuerpo de Cristo y es parte de la iglesia. Aleluya. Le voy a leer primero a los Corintios 12:1. Gloria a Dios, aleluya. Dice el apóstol Pablo: y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando eran gentiles se les llevaba a los ídolos mudos,
Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesucristo. Ahí está hablando del Espíritu Santo y de Jesucristo. Está hablando de dos. Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Dice, empero, dice, hay repartimiento de dones, mas el Espíritu es el mismo. Ahí está hablando del Espíritu Santo, ¿se fija? Dice que hay repartición de dones, son 9 dones, pero el Espíritu Santo, dice, es el mismo. El Espíritu Santo trabaja en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, manifestando los dones, gloria a Dios, como Él quiere, dice la Biblia, como Él desea, como Él lo planifica. En eso tiene libertad para hacerlo, el Espíritu Santo. Dice también, hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya está hablando del Espíritu Santo que reparte los dones, nuestro Señor Jesucristo que da los ministerios. ¿Cuántos ministerios son? 5. Son 5 ministerios, que es apóstol, evangelista, maestro, profeta y pastor. 5 ministerios están en el carta a los Efesios, en el capítulo 4. Dice que Jesucristo a unos llamó para ser pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. Son 5 ministerios, gloria a Dios. Y eso los da, o los proporciona, o los llama nuestro Señor Jesucristo. Es diferente. Y el Espíritu Santo, Él manifiesta los dones en la iglesia. Se fija cómo la Trinidad es un equipo de trabajo. El apóstol Pablo lo está citando aquí en primera carta a los Corintios, capítulo 12. Dice, y también, gloria a Dios, dice, y hay diversidad de operaciones. Dice, más el mismo Dios, o sea, el Padre, que es el que hace todas las obras, todas las cosas, dice, en todos, gloria a Dios. Entonces aquí en primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, del versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo habla de la Trinidad de Dios, gloria a Dios, y habla cómo trabaja, cómo se manifiesta el Señor, el Dios en la iglesia, el Padre haciendo todas las operaciones. Recuerde usted que Pedro fue encarcelado en el libro de Hechos, y que Pedro fue llevado a la cárcel y que lo custodiaban 4 grupos de 4 soldados, y un ángel se le apareció. La iglesia estaba orando por él. El ángel se le apareció y le dijo, sígueme, y Pedro salió con aquel ángel, se abrieron todas las puertas y salió. Gloria a Dios. El Padre es el que hace todas las operaciones, aleluya. Pero el apóstol Pablo, por ejemplo, en el capítulo 9 de Hechos, dice que iba camino a Damasco y una luz se le apareció en el cielo, en los cielos, en el cielo, lo derribó del caballo, ¿verdad? Y fue llamado por el Señor Jesucristo para que fuese apóstol. ¿Quién lo llamó? El Señor Jesucristo, gloria a Dios. El apóstol Felipe, que era uno de los discípulos en la primera iglesia primitiva, estaba sentado o estaba orando, ¿verdad? Estaba ahí en el Espíritu de Dios orando, y un ángel le habló y le dijo, dirígete al camino del desierto. ¿Usted conoce ese pasaje? Dirígete al camino del desierto, y empezó a caminar, y dice que el Espíritu Santo le habló y dijo, júntate a ese carro. Y entonces Felipe le predicó al etíope, gloria a Dios, y el etíope recibió a Cristo, y fue, según la historia, ¿verdad? Fue uno de los fundadores de la iglesia en Etiopía, gloria a Dios. Pero se fija ahí que los 3 están trabajando, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el creyente? Porque nosotros también trabajamos con Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que uno sembró, cuando habla de Apolos en Hechos, y otro regó, ¿verdad? Pero Dios es el que da el crecimiento. El creyente produce el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, en la iglesia es un equipo de trabajo. Trabaja el Padre Celestial, el Espíritu Santo y el Hijo están trabajando en la iglesia. Gloria a Dios, aleluya, amén. Entonces vemos la Trinidad de Dios en la creación, vemos la Trinidad de Dios en el bautismo, y también vemos la Trinidad de Dios en la iglesia, trabajando en la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver otro pasaje
donde también está manifiesta la Trinidad de Dios. Es un solo pasaje, está en Romanos. Ahí se manifiesta la Trinidad de Dios en la resurrección del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 4. Le voy a leer Romanos desde el capítulo 1, versículo 1 en adelante, y vamos a ver la Trinidad de Dios en la resurrección del Señor Jesucristo. Dice Romanos 1:1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el que había antes prometido a sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, hecho de la simiente según la carne, hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios. ¿Quién fue declarado Hijo de Dios? Nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios. Dice, con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo, nuestro Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces aquí está hablando del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo, cuando lo resucitó de entre los muertos. Y la Biblia dice que Jesucristo se fue y se sentó a la diestra del Padre en las alturas. Entonces ahí vemos la Trinidad también. Eso está en Hebreos capítulo 12, versículo 2. En Hebreos 12:2 nos dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual habiendo sido dispuesto al gozo, sufrió la cruz, y menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién es el que del trono de Dios? Pues el Padre. ¿Y dónde fue sentado Cristo? A la diestra del trono de Dios. ¿Y cómo fue ahí sentado? ¿Cuándo? Resucitó. ¿Por medio de qué? Acá lo dice Romanos: el cual fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cuando Jesucristo resucitó, gloria a Dios, y ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo lo había resucitado con poder. Entonces, la Trinidad de Dios aparece en muchas partes en la Escritura. Gloria a Dios. En ese pasaje que vimos de la primera carta de Juan 5:7 dice: tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y también vemos a la Trinidad actuando en la creación. En Génesis 1:1 al 3 o 5 por ahí está el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Gloria a Dios. Vemos también la Trinidad de Dios ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, versículo 3 en adelante, cuando es el bautismo del Señor Jesucristo. Vemos la Trinidad de Dios también trabajando en la iglesia, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12 en adelante, y también en la resurrección del Señor Jesucristo vemos la Trinidad de Dios. Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y de esa Trinidad dependen muchas doctrinas. Gloria a Dios, aleluya. Muchas doctrinas dependen de la Trinidad. Si usted es una persona que cree en la Trinidad, esta es una doctrina preciosa, es una doctrina correcta, que nos ayuda a ver los demás pasajes de la Biblia y nos ayuda a entender muchos pasajes de la Biblia. Gloria a Dios. Por eso la doctrina de la Trinidad es una enseñanza básica que se debe predicar en todas las iglesias. Debería de predicar esta doctrina, porque de ella dependen otras doctrinas que son enseñadas en la palabra de Dios. Bueno, este fue el tema que le traje en esta mañana. Es un tema muy, muy corto, ¿verdad? Pero es muy profundo. Gloria a Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios, en el versículo 1, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gloria a Dios. Cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, dice la palabra aquí en Efesios que fue separado
desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La doctrina de la Trinidad en la Biblia. Es esencial que usted aprenda de esta doctrina, que vea los pasajes, que entienda. Y cuando usted comprenda esta doctrina y la estudie, la entienda, va a entender muchos pasajes de la Biblia, porque toda la Biblia está llena de esta doctrina de la Trinidad. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer una oración por esta predicación. Es una predicación corta y vamos a orar y vamos a después hacer algún comentario. Padre, le damos gracias por este mensaje, Señor. La doctrina de la Trinidad en la Biblia. Gracias, Señor, porque podemos predicar con libertad, Señor. Bendiga, Dios mío, este tema, Señor. Bendiga todo este mensaje, esta enseñanza en el corazón del creyente, Dios mío. Gracias, Señor. Su Espíritu Santo les dé sabiduría, entendimiento para comprender los pasajes. Bendito Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Le adoramos y le bendecimos, Señor. Bendito Espíritu Santo. Usted sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Gloria a Dios. Bueno, le pedimos, ¿verdad?, que nos dé un like. También suscríbase a nuestro canal. Ya tenemos algunos videos ahí, varios videos. Vamos a seguir subiendo videos. Suscríbase, por favor, y dele ahí a la campanita de notificaciones para que cuando se haga un video nuevo le llegue. Mi nombre es Bonifacio Olivares Salce, pastor en la iglesia Jerusalén Ciudad Victoria. Dios lo bendiga.